Supe que algo no iba bien en cuanto entré al vestíbulo y la recepcionista no fue capaz de mirarme a los ojos. Y cuando digo no fue capaz, es que sus pupilas estaban pegadas como imanes a una grieta del suelo de mármol. Ni siquiera había dejado el bolso cuando un aviso de Outlook saltó en mi móvil. Revisión de desempeño urgente, 9:15 de la mañana. Sala de conferencias RM4C, asunto en mayúsculas, sin cuerpo, sin firma, precioso, déjame ponerte en contexto. Acababa de cerrar 12 trimestres consecutivos de crecimiento, 12. Habíamos conseguido la cuenta de Hastings 3 semanas antes, con una proyección de $28 millones en ingresos durante los próximos 3 años. Ese acuerdo lo construí desde un maldito boceto en una servilleta en un vuelo de Delta. Pero ahora de repente me citan a última hora como si me fueran a regañar por robarle el yogur a alguien. Cuando llevas tanto tiempo en finanzas desarrollas un sexto sentido, un cosquilleo psíquico en la espalda cuando los buitres empiezan a sobrevolar, y mi espalda estaba gritando. La puerta de Karen estaba entreabierta cuando pasé. Estaba susurrando con alguien con ese tono falso de empatía que usa cuando despide a becarios, el mismo que usó cuando le dijo a Jenny de contabilidad que su puesto había evolucionado más allá de su alcance, que en lenguaje corporativo significa que le dimos tu trabajo a alguien de 22 años con un aro de luz y un padrastro en el consejo. En fin, tomé el camino largo hacia la sala de reuniones, no por miedo, por estrategia, para darme tiempo a respirar, observar los pasillos y ver quién me evitaba. Varias miradas culpables se apartaron. Uno al que había formado durante 5 años literalmente se metió en la sala de copias para no cruzarse conmigo, y ahí supe qué estaba pasando. Entré en mi despacho y abrí el cajón con llave. Mi contrato original, 8 páginas de lenguaje legal, 3 de las cuales había renegociado tras el 4º trimestre del año pasado. Fui directo a la cláusula 11C, la leí, la releí, pasé el dedo por las iniciales, las de Karen, las de Brian, las mías, seguía ahí, mi paracaídas, mi interruptor de emergencia, mi seguro contra exactamente la chapuza amateur en la que estaba a punto de entrar. Doblé los papeles, los guardé en mi carpeta de cuero y me levanté. Me ajusté la chaqueta, sonreí al espejo una sola vez y salí. Y si has llegado hasta aquí y sientes aunque sea un poco de curiosidad por cómo todo esto les explotó en la cara de la forma más cara, pública y gloriosamente irreversible, suscríbete y deja un like. Así estas historias siguen llegando, y sinceramente, ver su caída otra vez en 4K merece un pequeño aplauso, ¿no crees? De vuelta en el pasillo pasé junto al mural que el CEO había encargado tras cerrar nuestra ronda serie D. Una monstruosidad retroiluminada sobre la innovación. Curioso, nunca incluyó a las mujeres que realmente cerraron el acuerdo, solo modelos de banco de imágenes con gafas de realidad virtual. Cuando llegué a la sala de conferencias 4C, las persianas ya estaban bajadas. Karen estaba dentro, rígida, con 2 representantes de recursos humanos que parecían haberse tragado chinchetas en seco. No había portátil, ni agua, ni informes impresos, ninguna revisión de desempeño que hacer, solo la guillotina esperando su señal. Victoria, dijo Karen con una mueca que intentaba parecer empatía. Gracias por venir con tan poco aviso. Por supuesto, respondí, siempre hago tiempo para mi equipo. Nadie sonrió, me señaló la silla, no me senté. Delante de ella había un papel, una sola hoja, mecanografiada. Apostaría mi plan de jubilación a que era mi carta de despido. Karen se aclaró la garganta como si fuera a decirme que mi perro había muerto. Voy a ir al grano. Estamos reestructurando y lamentablemente tu puesto queda eliminado con efecto inmediato. Esta decisión es definitiva y ha sido aprobada por dirección. Dirección, es decir Brian, que ni siquiera se molestó en aparecer con su cara de niño con botox. Asentí despacio, sin lágrimas, sin protestas, respiré y dije entendido. Karen parpadeó sorprendida, quizá esperaba un ataque de nervios, un grito, tal vez una súplica. Pobre, no me conocía en absoluto, necesitaré tu tarjeta, añadió casi disculpándose. Se la entregué, sonreí por supuesto. Y así de fácil dejé de ser ejecutiva en Archon Financial, aunque en realidad no era cierto, todavía no, porque lo que Karen no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que despedirme un día antes de que mi bono se consolidara no les ahorraba el dinero. Activaba una cláusula, la cláusula 11C, lo que significaba que no solo me debían 4 millones, me debían el doble más daños, pero eso lo descubrirían muy pronto. Salí de la sala 4C como si fuera a comer, tranquila, serena, como si la carta de despido en mi mano fuera solo un recibo cualquiera. Karen se quedó atrás.
seguramente sudando dentro de su blazer rezando para que no montara una escena. Recursos humanos ni siquiera me siguió. Se quedaron ahí sentados como maniquíes en una tienda de trajes baratos esperando la siguiente reestructuración. Pasé por mi despacho y ni lo miré. Ellos empaquetarían mis cosas o las tirarían en el cuarto de suministros y fingirían que nunca estuve allí. Así funciona este juego, no construyes imperios. Ellos te alquilan y luego te desechan en cuanto tu valor supera tu obediencia. Pero lo que Karen y sobre todo Brian nunca entendieron es que yo nunca jugué con sus reglas, solo les dejé creer que sí. En lugar de ir a los ascensores hacia el parking, entré en el ascensor ejecutivo y pulsé el botón del piso 45, legal y cumplimiento. Había pasado suficiente tiempo allí durante el acuerdo de Hastings como para saber quién aún tenía alma detrás de unos ojos marcados por acuerdos de confidencialidad. La recepcionista apenas levantó la vista hasta que dejé caer mi carpeta de cuero sobre su mesa. Dile a Aaron Patel que estoy aquí. Dije, parpadeó, tienes cita. Acabo de ser despedida, dije sonriendo. ¿Querrá verme? Aaron era abogado adjunto, solía acompañarme en negociaciones. Listo, muy agudo. Una vez me preguntó si debía irse al sector privado o quedarse a pudrirse en la empresa. Le dije que se quedara lo suficiente para saber dónde están enterrados los cadáveres y quién los enterró. 10 minutos después estaba en su despacho. Cerró la puerta y me miró como un ciervo ante los faros. La misma mirada que vi en el espejo él. Día que supe que Brian sería CEO después de que yo prácticamente construyera la estructura que él ahora presumía. ¿Estás bien?, preguntó. Me han despedido, dije, con efecto inmediato, sin causa indicada, sin indemnización más allá de lo estándar. Sin mención a la cláusula de incentivos, frunció el ceño. ¿Qué cláusula? Abrí la carpeta, fui a la página y se la di. Cláusula 11C, párrafo 3, subapartado A. La leyó una vez, luego otra más despacio. Su rostro no cambió pero sus ojos se afilaron como una cámara enfocando. Añadiste esto en la renegociación del cuarto trimestre. Inicialaron cada página. Brian incluso preguntó qué significaba la línea del multiplicador. Le dije que cubría el riesgo de transición si me iba. Aaron se recostó en la silla. Victoria, esta cláusula es hermética. Si te despiden dentro de las 24 horas previas a la consolidación, te deben el bono completo más el 50% de tu salario base del último año más daños si se disputa en arbitraje. Correcto, respondí, y no fue solo Brian. Karen lo sabía. Firmó el memo de implementación el pasado diciembre. Tengo el PDF con sus metadatos, con marca de tiempo, notariado, con copia de seguridad. 3 copias. Aaron soltó una risa suave. Horrorizada, pensaron que podían evitar el pago despidiéndote un día antes. Creen que el despido anula la obligación, pero la cláusula se activa precisamente por el despido. Esto va a hacer estallar cabezas arriba, murmuró. No estoy aquí por venganza, dije. Estoy aquí para que se cumpla. Asintió despacio. ¿Quieres escalarlo al abogado principal? Preferiría que viniera de ti, al principio en silencio. Tienes relaciones que yo no, y prefiero que el colapso ocurra desde dentro, no como un espectáculo en LinkedIn. Aaron no dijo mucho más. Tomó una foto. Escaneó mi carpeta y se envió el paquete anotado. Al salir le dije no te preocupes por estar en el lado equivocado. El lado equivocado era pensar que yo iba a rendirme. Fuera de su despacho no fui al parking todavía. Necesitaba hacer una última parada. Pasé por la zona de descanso en el piso 43. 2 becarios susurraban sobre cafés helados con los ojos como platos. Las noticias vuelan cuando la reina es guillotinada. En el ascensor me miré en el reflejo de acero, me arreglé el pelo, el cuello, respiré. Pensaron que me habían enterrado, pero no estaba muerta, estaba cargada, armada con papel y sus firmas, y en menos de 24 horas esas firmas les costarían más de lo que jamás ganaron fingiendo ser más listos que yo. El piso legal siempre olía a tóner y ambición quemada. Como sueños plastificados archivados junto a manuales de cumplimiento que nadie lee hasta que hay una citación. Pasé junto a fotos enmarcadas de antiguos asesores legales, todos hombres de mandíbula cuadrada con ojos vacíos y trajes carísimos, y encontré a Sara donde esperaba, encorvada sobre su monitor en un cubículo demasiado pequeño para todo el conocimiento que tenía. Sara era de las que lo recuerdan todo, jurisprudencia, cumpleaños, el nombre de mi gato. También fue la primera becaria que formé, cuando aún usaba notas adhesivas y creía que recursos humanos protegía a los empleados. Ahora con 5 años ya sabía la verdad, y estaba a punto de darle una demostración en primera fila. Levantó la vista sorprendida. Victoria, ¿qué haces aquí? No acabo de oír que, ¿lo oíste? Dije,
dándole la carpeta, cláusula 11C anotada, contrato original, anexos, metadatos de firmas, disparadores de arbitraje. También incluye 3 referencias de respaldo al calendario de acciones que Brian aprobó en el cuarto trimestre. Parpadeó. Espera, estás despedida, con efecto inmediato, sin causa, un día antes de la consolidación. El reloj se reinicia a partir de hoy al mediodía. Sara abrió la carpeta despacio como si fuera a explotar. Karen firmó esto, lo hizo. Página 6 del memo de implementación. DocuSign desde su iPad con marcas de tiempo en el margen. Jesús. La cláusula se activa por despido involuntario sin causa dentro de las 24 horas de cualquier evento importante de acciones. Incluida la consolidación programada, no la escondí, la resalté. Brian se rió y dijo: solo los abogados leen la letra pequeña. Sara ya iba por la página 3 cuando se detuvo, parpadeó, leyó el párrafo otra vez y otra más despacio. Abrió la boca para hablar pero las palabras se perdieron entre su instinto y su ética. Esta cláusula, sí, dije. Activa un pago acelerado equivalente al doble del valor de las acciones más el salario base más la continuidad de beneficios más indemnizaciones intentan bloquearlo. Victoria, esto es delicioso. Me miró horrorizada e impresionada a la vez. Pensaron que estaban siendo listos. Pensaron que no me daría cuenta de un despido de última hora sin negociación de indemnización, sin presencia legal, sin memo de cumplimiento. Se equivocaron. Sara miró hacia el pasillo. Aaron lo sabe, lo sabe. Lo está escalando al abogado principal en silencio, pero pensé que no estaría de más que alguien más empezara a tirar del hilo. Asintió aún procesándolo como si su cerebro acabara de darse contra un rastrillo. La cláusula 11C. Este lenguaje es quirúrgico. La escribí mientras me recuperaba de una neumonía. La firmé en una bata de hospital con una vía en el brazo. Así de adelantada iba, negó con la cabeza sonriendo. Quizá deberías escalar esto, dijo sosteniendo la carpeta como si fuera radiactiva. Me incliné un poco. Sara, este es uno de esos momentos que te definen. Puedes señalarlo y fingir que es problema de otro o puedes hacerlo tuyo. Ser quien vio el fuego venir y dio la alarma. Su postura se tensó. La llevaré a Meredith ahora mismo. Bien, cuando me giré para irme. Preguntó, ¿y si intentan enterrarlo? Pueden intentarlo, dije. Pero ya está respaldado en 3 sitios con marcas de tiempo. Una copia en manos de Aaron, otra en mi archivo legal personal y otra, hice una pausa, en una carpeta llamada la cesta de regalo de Brian que envía automáticamente todo al consejo si alguien modifica mi contrato sin la etiqueta de cláusula correspondiente. Sara abrió los ojos. ¿Hablas en serio? Sonreí. Les encanta pensar que soy solo un archivador con tacones. Yo les dejo. Es increíble lo que puedes construir en la sombra cuando nadie se fija en ti. Salí del área legal como si fuera mía, nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Eso es lo que tienen las salidas silenciosas. La gente asume que has aceptado la derrota, pero esa mañana no salía rota, salía dejando todo preparado para explotar. Y alguien acababa de activar el mecanismo. Karen irrumpió en la sala de guerra de recursos humanos como si estuviera ensayando un ataque de pánico, roja, parpadeando rápido. Sudando dentro del forro de seda de su blazer, ni siquiera cerró la puerta. Lanzó el portátil sobre la mesa y dijo: necesitamos documentación ya. Al otro lado Selly de Recursos Humanos parpadeó como una tortuga fuera del agua. ¿Documentación de qué exactamente? Del despido de Victoria. Algo que demuestre causa justificada, una renuncia, un informe, un registro de incidente, lo que sea. Selly tecleó con 2 dedos revisando una carpeta vacía como si fuera a llenarse sola. Karen. Nunca ha tenido ni una advertencia formal ni una nota verbal. Está limpia. Karen levantó las manos. Tiene que haber algo. Está preparando un caso. Salió de aquí. Demasiado tranquila y ahora legal está. Se detuvo. Selly frunció el ceño. ¿Legal está qué? Olvídalo, respondió Karen. Sigue buscando. Abajo en cumplimiento una alarma silenciosa ya había empezado a sonar. Sara había pasado la carpeta a Meredith, la asesora principal del consejo, que la leyó una vez. Se quedó blanca y pidió una revisión discreta pero inmediata del historial laboral de Victoria, las modificaciones de su contrato y los activadores de compensación. Mientras tanto, Karen estaba marcando extensiones como si su carrera dependiera de ello, y casualmente, así era. Jerry, soy Karen, dijo al teléfono. Necesito todos los correos relacionados con la renegociación del cuarto trimestre de Victoria, contratos, aprobaciones internas, calendarios de acciones, todo. Como que está archivado, pues desarchívalo. En ese mismo momento, Victoria estaba recogiendo su despacho arriba.
sin prisas, sin rabia, ni siquiera solemne, solo metódica. Imagina a una cirujana limpiando sus instrumentos después de una operación exitosa, desenchufó su estación de trabajo, dobló sus jerseys con precisión geométrica y guardó su vieja agenda de tarjetas. Sí, todavía tenía una, en su bolso de cuero como si fuera una reliquia de tiempos mejores. Miró la foto de su escritorio. Ella y su madre 10 años antes brindando con champán barato el día en que Victoria recibió la oferta de Archon. Sé tan buena que tengan que fijarse en ti, le había dicho su madre. Se fijaron. Solo que demasiado tarde, de vuelta en el búnker, Meredith estaba de pie en silencio detrás de Karen, que ahora garabateaba furiosamente en una libreta como si el papeleo pudiera hacer retroceder el tiempo. Karen, dijo Meredith. Karen dio un respingo como si alguien hubiera dejado caer una pistola sobre la mesa. Sí, Meredith levantó el expediente. Esta es tu firma en la página 6 del memo de implementación. Karen entornó la vista. Yo, sí, pero no leí todas las enmiendas. Brian solo dijo que necesitábamos que se quedara hasta el cuarto trimestre. Meredith arqueó una ceja. Y pusiste tus iniciales en cada página. Sí, bueno, íbamos con prisa para cerrar las proyecciones de plantilla. Meredith golpeó la carpeta con un dedo. Cláusula 11C. Activa un pago que duplica el incentivo estándar en acciones si una ejecutiva es despedida sin causa dentro de las 24 horas previas a un evento importante de acciones. Espera, dijo Sally desde el otro lado de la sala. A ella le correspondía consolidar mañana. Exactamente, respondió Meredith. ¿Y la despediste hoy? La habitación quedó en un silencio tan espeso que podría haber ahogado a un sacerdote. Técnicamente, continuó Meredith, esto no solo estuvo mal gestionado, fue catastrófico. Su contrato es ejecutable. Ella nos notificó esa cláusula. Tenemos un registro con marca de tiempo de cuando se recibió. Eso lo empeora aún más. Karen se dejó caer en la silla como si la gravedad acabara de acordarse de que existía. Intentábamos ahorrar a la empresa 4 millones, susurró. Los labios de Meredith se tensaron. Puede que le hayas costado 6, quizá más o menos por ese mismo momento. Apareció una invitación en la pantalla del asistente del presidente del consejo. Asunto, urgente, revisión de cláusula de acciones de Victoria Owens. Prioridad máxima, remitente. Asesora principal, arriba. Victoria cerró su bolso, miró su despacho por última vez. Ahora parecía más pequeño, como si las paredes se hubieran encogido un poco, como si el espacio supiera que había perdido algo que no podía reemplazar. Salió llevando solo un bolso, con los tacones marcando un ritmo firme sobre las baldosas. Pasó junto a las fotos de empleados del mes, junto a las vitrinas llenas de trofeos por innovación y excelencia en equipo. Solo se detuvo una vez, en el ascensor. Una de las nuevas del departamento de marketing estaba allí, incómoda. Oye, Victoria, ¿es verdad que te han despedido? Victoria sonrió con cortesía. Eso dicen, pero tú, eras como el departamento entero. Ella se encogió de hombros. Entonces supongo que están a punto de descubrir cómo es la vida sin él. Dean, el ascensor se abrió. Entró, se giró y justo antes de que las puertas se cerraran añadió, si alguien pregunta, dile que lea la cláusula 11C, y desapareció, y entonces empezó el verdadero derrumbe. Victoria estaba sentada en una mesa apartada de una cafetería a 4 manzanas de la sede de Archon, uno de esos sitios de tercera ola, donde las sillas son de madera reciclada y el café viene con un párrafo sobre su origen. No estaba allí por el ambiente, estaba allí por el wifi, por la vista directa a la puerta principal y por la paz de ver a hombres ricos del sector tecnológico entrar en pánico a través de sus auriculares Bluetooth. Bebió un sorbo despacio, miró el móvil y allí estaba, de Meredith Liu, asesora principal del consejo. Asunto, cláusula 11C reconocida, hora, 10:41 de la mañana, Victoria. Estamos revisando en este momento tu expediente de despido y la cláusula 11C de tu contrato. Hemos recibido tu documentación anotada, la marca de tiempo confirma la entrega, te informaremos en breve. Ni una disculpa, ni halagos, solo lenguaje legal frío y cortante, del tipo que significaba que ya habían comprendido que ella no estaba fanfarroneando. Sonrió. Luego abrió su aplicación de copias de seguridad cifradas. Allí estaban 3 versiones de su contrato, tan intactas como el día en que se escanearon, cada página anotada, cada firma limpia, todas y cada una de las iniciales de Brian, Karen y 2 miembros del comité de compensación registradas, con marca de tiempo y archivadas, incluso con metadatos de ubicación.
Hasta tenía una grabación de pantalla de la reunión por Zoom en la que se aprobó el plan final de acciones. Con Brian bebiendo rosado y diciendo, sí, lo que quiera legal, solo haced que se quede hasta final de año. Al otro lado de la ciudad, en el piso 44 de la sede de Archon, Meredith deslizó el expediente por la brillante mesa de la sala de conferencias con la misma delicadeza con la que le entregarías a alguien una granada activa. Brian lo recogió con desgana, como quien espanta una mosca. Otra vez esto, murmuró. Está faroleando, no está faroleando, dijo Meredith con frialdad. Está ejecutando. Karen estaba en una esquina, con los brazos cruzados con tanta fuerza que los dedos se le estaban poniendo morados. Pero si ya la despedimos, no anulasteis el bono, interrumpió Meredith. Lo activasteis. La cláusula dice explícitamente que el despido sin causa documentada dentro de las 24 horas previas a una consolidación de acciones programada activa condiciones de pago acelerado. Brian parpadeó. Pero lo hicimos antes de que consolidara. Esa era la idea. Meredith dio un toque al expediente. Lo hicisteis dentro de la ventana de activación de 24 horas. La cláusula no solo cubre el momento de la consolidación, protege contra cualquier maniobra de último segundo, y pusiste tus iniciales tú mismo en ese texto. Página 4. Esquina inferior derecha, marca de tiempo, 12:43 de la tarde, 19 de febrero, durante la sesión del consejo del cuarto trimestre, a Brian se le descompuso la cara medio centímetro. Nadie lee esas cosas. Pensaba que legal solo estaba siendo minucioso. Meredith ni pestañeó. Lo estábamos siendo. Él pasó a la página, la leyó por encima y se estremeció visiblemente. Jesús. Además, ella entregó su expediente completo de despido a Aaron Patel y Sarah Clark en menos de 90 minutos desde que salió del edificio. Tiene un rastro digital que demuestra que notificó a 3 canales internos antes de que vuestro departamento siquiera subiera su memo de salida. Karen soltó una risa ahogada. Lo tenía planeado. Meredith la miró con una ceja alzada. Tenía planeado que no le robaran. Hay una gran diferencia. De vuelta en la cafetería, Victoria se recostó en su silla. Era esa sensación rara y eléctrica. La reivindicación, pero todavía envuelta en silencio. El instante justo antes de que el mundo admita que tenías razón. La pausa antes de que la tormenta entienda que va a llover en la dirección equivocada. El móvil volvió a vibrar. De Sarah Clark. Asunto. Para tu información, el texto de la cláusula está circulando. Hora, 11:07 de la mañana. Meredith ha reenviado tu expediente con la cláusula al comité de compensación y a los abogados externos. Todo se está moviendo rápido. No todo el mundo está contento. Mantente alerta. Victoria respondió con un mensaje simple. Entendido. Avísame si intentan modificar algo con carácter retroactivo. Tengo el historial de versiones de todos los documentos. Luego cerró el correo. Abrió una aplicación de crucigramas y se puso con una palabra de 7 letras para justicia poética. Dentro de Archon, Brian ya estaba de un lado para otro, y entonces, ¿de cuánto es el golpe? Meredith hojeó sus notas. El pago estándar era de 4 millones. La cláusula 11C añade un multiplicador basado en las acciones aún no consolidadas, más una penalización por despido anticipado sin causa, más daño si ella solicita arbitraje. Dame una cifra aproximada. Espetó él. 6,5, dijo Meredith con los ojos helados, suponiendo que no exija más. Brian se giró hacia Karen. Dijiste que esto nos ahorraría dinero. La voz de Karen apenas se oía. Se suponía que sí. Se quedaron en silencio. Luego Brian murmuró. Bien, ofrécele un paquete de salida. Algo limpio, la mitad bajo acuerdo de confidencialidad. Lo que haga falta. Meredith no se movió. Ya lo rechazó. ¿Qué quieres decir? Ella nunca pidió un acuerdo, dijo Meredith. Ni siquiera pidió mediación. Solo presentó la cláusula, las marcas de tiempo y la cadena de firmas. Karen tragó saliva. Entonces, ¿qué demonios quiere? Y esa era la pregunta. No, porque Victoria no había pedido nada, lo que significaba que ya sabía que no tenía por qué pedirlo. La puerta de la sala de conferencias de Archon se cerró de golpe como la tapa de un ataúd. Dentro, la temperatura bajó 10 grados, y no por el aire acondicionado. Meredith Liu, la asesora principal de la empresa, estaba al frente de la mesa, con los ojos afilados y la mandíbula tensa. No llevaba su sonrisa habitual de sala de juicios ni el pintalabios de encanto corporativo. Llevaba pintura de guerra, sutil, pero inconfundible. Brian, Karen y todo el comité de compensación ya estaban sentados, el agua intacta, los blocs sin abrir. El silencio era lo bastante espeso como para removerlo con un tenedor.
dejemos una cosa clara, empezó Meredith, sacando una pila de documentos impresos de una carpeta de cuero y dejándolos sobre la mesa como pruebas en un juicio penal. Esto no es una falta de comunicación, no es un descuido de recursos humanos. Esto es una responsabilidad explosiva con la mecha encendida, y la encendimos nosotros mismos. Brian se echó hacia atrás intentando aparentar calma. Mira, sabemos que está haciendo ruido. Pero está faroleando, siempre ha sido dramática, no está faroleando, cortó Meredith, más alto de lo que nadie esperaba, y esto no es drama. Es suicidio contractual. Abrió la carpeta y sacó una sola página, deslizándola hacia Karen. Página 6 de la enmienda del cuarto trimestre. Tu firma. Karen ni siquiera la miró. No leí todas las líneas. Pusiste tus iniciales en todas las líneas. La interrumpió Meredith, y Brian también. Ambos aprobasteis la cláusula 11C. Incluido el lenguaje del multiplicador de activación, la cláusula de ventana de consolidación y el disparador por despido encubierto. ¿Despido encubierto?, repitió Brian. Frunciendo el ceño, significa que la despedisteis en circunstancias diseñadas para evitar pagar una obligación contractual, explicó Meredith, y a ojos de la ley eso es lo mismo que despedirla precisamente por esa obligación. Karen palideció. Pero la despedimos por reestructuración, no mencionamos el bono. Ese es exactamente el problema, dijo Meredith. No hay causa documentada, ni alertas de rendimiento, ni notas disciplinarias, ni justificación de redundancia registrada en recursos humanos. La echasteis 23 horas antes de una consolidación programada de acciones, sin motivo, y pensasteis que eso anularía su bono. Lo que realmente hizo fue activar todas las protecciones financieras que ella incrustó en esa cláusula. Entonces se dirigió al resto de la sala. Señores, señoras, esto no es solo una mala decisión. Fue un disparador de 6,5 millones envuelto en arrogancia y accionado como si fuera una pistola de salida. Uno de los miembros del comité se aclaró la garganta. Esto es ejecutable. Totalmente ejecutable, respondió Meredith. Ella tiene marcas de tiempo, copias de seguridad, cadenas de correos y metadatos. Su despido se registró internamente 37 minutos después de que presentara la cláusula legal y cumplimiento. Eso crea la impresión, legal y pública, de represalia. Brian murmuró algo por lo bajo y echó la silla hacia atrás como si fuera a marcharse. Meredith elevó la voz. Siéntate. Él se quedó inmóvil. Nunca la había oído hablarle así. Meredith caminó despacio hasta la pantalla táctil al frente de la sala. Pulsó un comando y proyectó un documento en la pantalla de 80 pulgadas. El acuerdo original de acciones, escaneado y firmado digitalmente. Hizo zoom. Cláusula 11C. En caso de despido involuntario o encubierto dentro de las 24 horas previas a un evento programado de consolidación de acciones, la persona afectada tendrá derecho a la aceleración total de la consolidación, al pago inmediato al valor actual de mercado y a una compensación adicional calculada en 1,5 veces el salario base. El arbitraje quedará a discreción exclusiva de la empleada. Cayó un silencio tan fuerte que rugía. ¿Quién demonios aprobó esa cláusula?, susurró alguien. Meredith volvió a tocar la pantalla. Una línea de firma llenó la imagen. Lawrence Drayton, presidente del consejo. La sala soltó un gemido colectivo. Brian abrió los ojos de par en par. Espera, ¿Lawrence firmó eso? Sí, dijo Meredith. En 2019, antes de que cerráramos la serie B, Victoria redactó la cláusula como seguro de permanencia. Lawrence consideró que era justa dado su papel al estructurar nuestra infraestructura temprana de cumplimiento. Ha estado intacta durante 3 años y ahora está a punto de costarnos el Producto Interior Bruto de una nación pequeña. Karen, casi en un susurro. ¿Por qué no lo vimos? La voz de Meredith bajó a una calma letal. Porque nunca leéis la letra pequeña. Estabais demasiado centrados en los titulares y los apretones de manos. Mientras tanto, Victoria estaba escribiendo su plan de escape a plena vista. En tinta y con vuestras iniciales. El comité se removió incómodo. Alguien por fin se atrevió a preguntar. ¿Hay solución? Meredith negó con la cabeza. No una limpia. Si intentamos llegar a un acuerdo ahora, parecerá admisión de culpa. Si vamos a juicio, perderemos. Si lo alargamos, puede escalarlo al consejo. Si intentamos justificar el despido a posteriori, ella tiene datos de control de versiones de todos los documentos, incluidos los tuyos, Brian, guardados en su archivo legal personal. Nos lleva 10 pasos de ventaja desde el momento en que te entregó la tarjeta. Brian se dejó caer en la silla. ¿Qué quiere? Meredith lo miró fijamente. No quiere nada.
Esa es la parte que todavía no entiendes. No necesita nada, ya ganó. La llamada llegó justo después del mediodía, cuando Victoria estaba sola en el jardín de la azotea de su edificio. Su teléfono vibró una vez, y luego otra. No reconoció el número. Supo quién era antes siquiera de tocar la pantalla. Hay un sabor específico de pánico corporativo que solo viene de las altas esferas, de ese que vibra a través del cristal, el acero y las estructuras de bonos, contestó al segundo tono. Tan calmada como siempre, Victoria Owens, dijo, dando un sorbo a su té. Victoria, dijo la voz, serena y controlada, pero con un desgaste apenas perceptible en los bordes. Soy David Halpern, del Consejo. Ella sonrió apenas. Halpern le había ofrecido una vez un puesto en una empresa rival, directamente, en privado, y con suficientes ceros como para hacerla dudar. Siempre había tenido buen instinto para detectar dónde estaba el poder real en una empresa, y ella sospechaba que justo eso había provocado aquella llamada. David, dijo con calidez, ¿a qué debo el placer? Iré al grano, respondió él. ¿Tenías intención de activar la cláusula 11C? Ni siquiera pestañeó. Me despidieron, yo solo me aseguré de dejar un rastro documental. Se hizo un silencio espeso y reflexivo. Ella lo dejó colgar en el aire. He leído la cláusula, dijo él al fin. Las anotaciones, tus marcas de tiempo, francamente, es una de las protecciones de riesgo más limpias que he visto jamás incrustada en un paquete de incentivos. Tuve buenos mentores, dijo ella, algunos de ellos en vuestro consejo. Él soltó una risa baja, no de alegría, de admiración mezclada con temor. Brian sigue insistiendo en que fue un descuido. Seguro que sí. Karen afirma que nunca entendió el multiplicador. Entendió lo suficiente como para firmarlo 2 veces y tramitarlo sin revisión, respondió Victoria. En el memo que envió el 14 de diciembre marqué el texto en negrita y subrayado. Sus iniciales están en el margen, con marca de tiempo y metadatos intactos. Cristo, murmuró David. Otra pausa, y luego otra voz entró al fondo, amortiguada pero urgente. David, no solo activó el pago. Hay un multiplicador secundario ligado a la proporción del valor de las acciones. Acabo de recalcularlo. Victoria esperó, escuchando el revuelo como si fuera una sinfonía. 6,4 millones, dijo la voz. Posiblemente más, dependiendo del reajuste del valor de mercado en el momento del despido. David volvió a hablar. Nuestro director financiero acaba de confirmar lo que temía legal, por la referencia de la cláusula a las acciones no consolidadas y el multiplicador de 1,5. Tu pago está realmente por encima de 6 millones. Victoria no respondió de inmediato. Estaba mirando una paloma caminar por la barandilla como si dirigiera una reunión del consejo. David, dijo con calma. No llamas para debatir el pago, llamas para evaluar las consecuencias. Llamo, admitió él, porque Karen está a punto de ser arrojada a los lobos y Brian finge que no oye los aullidos. Meredith quiere llegar a un acuerdo, pero tú no has movido ficha, ni contraoferta, ni comunicado, ni abogada. ¿Por qué? Victoria se recostó en la silla. Porque no me hace falta. Jugué esto siguiendo el libro, yo escribí el libro. Ellos solo olvidaron que nunca dejé de editarlo. David soltó el aire largo y lento. Pedirán arbitraje. Pueden solicitarlo, respondió ella. La cláusula me da discreción exclusiva para rechazarlo. Litigio. Se encogió de hombros. Perderán. La documentación es hermética y lo saben. Por eso Meredith no se ha puesto en contacto conmigo directamente. Está ganando tiempo, esperando que yo titubee, y no lo harás, dijo él en voz baja. Todavía no lo he hecho. Una risa suave. Sabes, Victoria, siempre me pareciste demasiado serena para este negocio, demasiado metódica. Pero viendo cómo se desarrolla esto, ahora me doy cuenta de que no estabas calmada porque te faltara fuego. Estabas calmada porque sabías dónde estaba enterrada cada mecha. Para eso me contrataron, dijo ella, y por eso no deberían haberme despedido. La línea quedó en silencio un momento, luego David dijo, supongo que acabarás involucrando a un abogado. Ya lo hice, respondió ella, hace 3 años, y yo redacté la cláusula 11C. Clic, fin de la llamada. No sonrió con superioridad, no se regodeó, simplemente miró al cielo y observó pasar las nubes. 6 millones nunca fueron el punto, no de verdad. El punto era que habían construido un imperio sobre su espalda y pensaron que podían quitársela de debajo sin consecuencias. Pero Victoria no. Estaba enfadada, era precisa, y la precisión siempre encuentra su objetivo. La planta ejecutiva estaba en un silencio mortal, antinatural.
de ese silencio que solo llega después de vaciar la última botella de champán y que alguien por fin se dé cuenta de que el suelo está ardiendo. Habían convocado a todo el mundo, sin orden del día, sin café. Solo una reunión urgente de liderazgo que olía más a juicio que a otra cosa. Brian estaba sentado a la cabecera, con la mandíbula tensa y los brazos cruzados como un adolescente castigado, Karen a su izquierda, temblando visiblemente, con una libreta delante en la que no había escrito nada salvo la palabra defendible en 5 estilos diferentes de letra. El director financiero estaba blanco como un fantasma. La jefa de recursos humanos tenía cara de estar replanteándose todas las decisiones profesionales de su vida desde la universidad, y la única persona que se movía con un propósito claro era Meredith Liu, asesora principal, y en ese momento, la única adulta en la sala, dejó caer el expediente sobre la mesa como un mazo. Todos habéis leído la cláusula 11C, empezó, pero permítime leerla en voz alta una última vez para que no quede ninguna duda sobre lo que acaba de ocurrir. No esperó permiso. En caso de despido involuntario o encubierto dentro de las 24 horas previas a un evento programado de consolidación de acciones, la persona afectada tendrá derecho a la aceleración total de acciones, a una compensación equivalente a 1,5 veces el salario base y a los daños asociados según el plan de incentivos por rendimiento preaprobado. La empresa renuncia al arbitraje en caso de despido de mala fe demostrable. Cerró el archivo, se quitó lentamente las gafas y se volvió hacia Brian como un pelotón de fusilamiento alineando su primer disparo. Brian. Su voz era baja y quebrada. Por favor, dime que le pagaste. Brian parpadeó. Perdón. Meredith se enderezó. Dime ahora mismo que emitiste su bono antes de que el despido se hiciera efectivo. Él se removió en la silla. La despedimos antes de que consolidara. Esa era la idea. La sala quedó inmóvil. Jesucristo, susurró Meredith. Quiero decir, añadió él levantando las palmas, si la despedimos antes de que el bono consolide, no tenemos que pagarlo. Así es como funcionan estas cosas. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Espetó Meredith con una voz tan alta que hizo que Karen se estremeciera. Así es como tú crees que funciona. Esa cláusula no fue escrita para evitar el pago, fue escrita para proteger a la empleada exactamente de ese tipo de maniobra. El director financiero levantó la vista, con los ojos hundidos. Ya hemos recibido un aviso de intención de reclamar daños. Entró hace 2 horas. Su abogada presentó una declaración certificada con archivos de respaldo, marcas de tiempo, correos internos, todo. Brian soltó una risa incrédula. ¿Y qué? Contraatacamos, negociamos, ofrecemos la mitad. No, dijo Meredith, no negocias con alguien que sostiene un contrato cargado en una mano y un detonador en la otra. Ella no necesita hablar, solo tiene que esperar. Y ahora mismo el Consejo exige saber por qué autorizaste un despido sin revisión legal ni documentación de causa dentro de una ventana protegida por cláusula. La sonrisa de Brian empezaba a desaparecer. Vale, entonces le pagamos el bono. En el peor de los casos, 4 millones. Meredith se giró hacia el director financiero. Díselo. El rostro del director financiero estaba sombrío. Con los recálculos de acciones, los disparadores de rendimiento y la cláusula multiplicadora, Karen dejó escapar un susurro estrangulado. ¿Multiplicadora? El director financiero asintió. No son 4 millones, son 6,5, y eso antes de daños. Brian se echó atrás en la silla como si le hubieran golpeado con un mazo. No puede ser verdad. Incluso presentó la transcripción de la reunión del 4º trimestre en la que tú descartaste en acta sus preocupaciones sobre la cláusula. Añadió. Meredith, estamos hablando de un rastro documental que casi parece escrito con sangre. Brian miró alrededor, dándose cuenta de pronto de que nadie iba a salir en su defensa. El vicepresidente de operaciones se aclaró la garganta. Entonces, ¿qué pasa ahora? Meredith respiró lenta y profundamente. Ahora el Consejo revisa el incumplimiento. Lo más probable es que obligue al pago íntegro a Victoria y emita una votación sobre restitución. Si consideran que hubo mala intención, se giró hacia Brian. Mirándolo directamente al alma, te considerarán personalmente responsable. Karen tenía cara de estar a punto de vomitar. Recursos Humanos empezó a recoger sus cosas en silencio. El director financiero se masajeó las sienes como si intentara expulsar la realidad de su cráneo. Brian por fin volvió a encontrar la voz. Ella planeó esto. Nos tendió una trampa. Los ojos de Meredith se estrecharon, ella se protegió, y vosotros caminasteis directos hacia las garras sobre las que os había advertido. No. Lo ocultó, simplemente nunca lo leísteis. El silencio volvió a caer.
más frío esta vez, más pesado, de ese tipo de silencio que se te mete hasta en los dientes. Entonces la secretaria del consejo abrió la puerta, dudosa, con los ojos muy abiertos. Disculpen, dijo, el presidente solicita su presencia, todos ustedes, inmediatamente. Meredith no se movió. Se volvió hacia Brian una última vez. Esto no fue un error. Fue una clase magistral, y suspendiste todos los exámenes. Después se levantó. Recogió el expediente del contrato y salió sin esperarle. Brian no se movió. Karen no respiró. Los lobos ya no aullaban, estaban dentro del edificio. El horizonte fuera de la habitación de hotel de Victoria en Austin era todo cristal, grúas y ambición, cada torre intentando brillar más que la de al lado como un concurso de reinas del baile hecho de acero. Estaba descalza en el balcón, con una bata que costaba más que el alquiler de su primer apartamento, el teléfono en una mano y una copa fría. De algo peligrosamente floral en la otra, sonó una notificación suave en su bandeja de entrada. Asunto, paquete de acuerdo, Archon Financial, de abogados externos en nombre del Consejo de Administración, adjunto, acuerdo final de resolución, pago, $6.586.250 con 0 centavos. Nota, por favor revise y devuelva firmado el acuerdo de confidencialidad en un plazo de 5 días hábiles. No se permite divulgación pública sin consentimiento expreso del Consejo. No abrió el acuerdo de confidencialidad, no lo necesitaba, las cifras estaban ahí, el pago era real, el daño ya estaba hecho. Su antigua empresa ni siquiera había conseguido darle una vuelta al relato, ningún comunicado de prensa, ningún anuncio de nueva dirección, solo una purga silenciosa disfrazada de reestructuración. Karen ya se había ido, dimitió para buscar nuevas oportunidades, según la versión de Internet de la empresa. Todos dentro sabían que había sido una ejecución misericordiosa. En cuanto a Brian, reasignado, esa fue la palabra que eligieron. Se rumoreaba que ahora dirigía iniciativas de innovación en un departamento recién inventado que no tenía ni presupuesto ni oficina. La semana pasada, uno de sus antiguos compañeros filtró una foto de su nueva acreditación. Decía, enlace ejecutivo de alineación interna, traducción, exiliado sin ceremonia. Victoria no devolvió ninguna de las llamadas. Ni la de Meredith, ni la de Sarah, ni siquiera la última oferta de David Halpern, una rama de olivo de última hora para conectarla con algunos consejos asesores. No necesitaba sus apretones de manos, ya tenía sus firmas, y además estaba ocupada reuniéndose con el equipo ejecutivo de Bestridge Capital, que la hizo volar hasta allí después de oír susurros sobre cómo había hundido a un CEO con una sola cláusula. No la estaban contratando para un puesto, le estaban ofreciendo asiento en la mesa. Camino asocia, división de estrategia, autonomía, acciones, un bolígrafo, no solo una línea de firma, pero esa noche no iba de negociaciones, esa noche iba de puntuación final. Se sentó en una tumbona junto a la piscina de la azotea, estiró las piernas y sacó una foto, baldosas color arena bajo sus pies, una bebida a su lado con un adorno ridículo sobresaliendo. Al fondo, la ciudad brillaba como una disculpa de $1.000.000. Abrió sus mensajes. Se desplazó hasta encontrar el último número guardado de sus días en Archon, el del presidente del consejo. Escribió una sola frase, cláusula 11C, línea 22. Luego adjuntó la foto, sin texto adicional, sin emoji, solo la última palabra, la línea 22. Por si alguien lo había olvidado, era la frase final de la cláusula, escrita con sus propias palabras cuando Legal le permitió ajustar el texto después de 2 llamadas nocturnas y una botella de vino. El incumplimiento de los términos aquí recogidos constituirá no solo un quebrantamiento, sino también una falla sistémica de criterio sujeta a restitución, revisión y consecuencia reputacional. Habían puesto sus iniciales, Brian incluso se había reído del texto, y ahora la cláusula se había cumplido de principio a fin como una obra de teatro que ella dirigió en silencio. Pulsó enviar, vio cómo la pantalla se apagaba, dio otro sorbo a su bebida y, por primera vez en años, lo sintió, no venganza, no satisfacción, ni siquiera victoria, solo claridad. No había quemado el puente, se había alejado de él con la escritura en la mano. Había vendido el terreno de debajo y les había cobrado alquiler por las cenizas. Muchas gracias por ver el vídeo, viejos zorros. Suscríbete para que siga hirviendo la cafetera de la venganza. Tus excompañeros no sabrán que les golpeó.